Bien, esta es la clase un poco más adelante. Esta no es la clase. Esta es la clase ahora. Bien. Y luego prosigue, ¿no? Comentando que por lo general hay dos objetivos, ¿no? Y estos dos objetivos un poco que terminan enmarcando de qué lado de la cultura te terminás quedando, ¿no? ¿Para qué usamos la estadística o el modelado de datos? Puede ser para predecir, ¿no? Nos interesa predecir valores futuros de I, ¿no? Futuros o bien pasados, a veces es predicción por ahí en un sentido más general a la Milton Friedman, no necesariamente siempre hay que predecir lo que va a pasar, podemos validar modelos o ver qué modelo es mejor que otro en función de lo que pasó y cómo le hubiera ido en ese pasado, ¿no? O hacer inferencia, que es por ahí a lo que más estamos acostumbrados los economistas, más del lado micro, ¿no? Todo lo que es econometría, microeconometría, ¿no? Tratar de extraer información acerca de cómo se vinculan esos inputs con ese output, ¿no? Básicamente la estimación de algún efecto, ¿no? Tratar de estimar, qué sé yo, de esas preguntas bien microeconómicas de policy más de tipo Banco Mundial, de che, ¿cuál es el efecto de un año más de escolaridad sobre los ingresos? O cuál es el efecto de esos proyectos de desarrollo en África, ¿no? De cuál es el efecto de poner los inodoros sobre la performance laboral en determinado pueblo, ¿no? Y hacen como esos experimentos socionaturales, algunos de ética dudosa, en donde no es tanto el objetivo predecir el I, predecir el output, predecir ya sea ingresos, performance laboral, lo que fuere, sino tratar de estimar el efecto de una variable sobre otra. Obviamente con todos los controles necesarios, ¿no? Pero el peso del ejercicio está más en la significatividad de un estimador que en el R cuadrado, por así decirlo. Y de hecho, cuando nos interesa la predicción, ni siquiera vamos a estar mirando el R cuadrado, nos interesa más estimar, o en realidad predecir fuera de la muestra, ¿no? La cultura más estadística de la inferencia va a estar más enfocado en bondad de ajuste dentro de la muestra y significatividad de coeficientes, ¿no? Che, si es significativo estadísticamente, quizás el tamaño ni siquiera importa, es un efecto chico pero estadísticamente relevante. El R cuadrado por lo general se deja de lado o no es tan relevante, ¿no? Sino que la pregunta que se quiere responder es si es significativo el efecto de cierta variable sobre un outcome, sobre una variable de interés que nos interesa poder afectar, ¿no? De cierta manera. Mientras que en la predicción, ¿no? Entender la naturaleza de las variables o el modelo en sí no es un objetivo, ¿no? Queremos predecir bien, nada más. También friedmaniano, ¿no? Cuando hablo friedmaniano me refiero al paper epistemológico de la economía positiva, ¿no? Que habla de la importancia de predecir y no tanto de la lógica interna del modelo económico matemático que hay de fondo. Bien, entonces en base a el objetivo que tengamos, Breiman que distingue dos culturas. Lo que llama la cultura data modeling, ¿no? Que es justamente la que pone el peso en la inferencia, donde lo que se intenta hacer es darle forma a ese proceso natural, ¿no? Es decir, che, esta naturaleza, esta caja negra, vamos a darle un modelo a esa caja negra y ese modelo nos va a ayudar a interpretar esa naturaleza, ¿no? Esa forma en la que X influye sobre Y, que es a fin de cuentas lo que queremos hacer en inferencia, ¿no? Cuando estimamos un beta sombrero estamos estimando la influencia de una variable sobre la variable de respuesta que nos interesa, ¿no? Entonces, el primer paso es proponer un modelo estocástico, estadístico, ¿no? Para esa caja negra. Si esa caja negra no es una caja negra, es una función. Por lo general, una función lineal. No necesariamente tiene que ser ese beta sombrero, pero es un modelo junto a un método mínimos cuadrados ordinarios que a la econometría le cierra perfectamente.
por interpretación, por validación de supuestos y por varias cosas más, es el modelo más popular, ¿no? Que es un poco lo que expresamos acá, ¿no? Es darle entidad o tratar de transparentar esa caja negra, esa naturaleza, y decir, ok, el modelo a partir del cual X influye en Y es este que está acá, ¿no? Una parte determinística más un ruido aleatorio que suponemos normal, cero, con una varianza constante, ¿no? Pero es el modelo que se propone generalmente en econometría, ¿no? Después está la otra cultura, ¿no? Donde no se hace ningún supuesto acerca de la caja negra. Es decir, bueno, la caja negra es una caja negra. Y no nos interesa tanto entender cuál es la forma en la que X afecta a Y, ¿no? Sino que lo único que nos interesa es predecir bien Y. Entonces, medio que metemos abajo de la alfombra ese proceso de como dice el autor, la naturaleza, y decimos, bueno, tiremos modelos, probemos muchos modelos. Independientemente de que tengan sentido económico, y por económico me refiero a sentido en el problema particular, ¿no? Estos modelos pueden ser extrapolables a cualquier disciplina, y veamos cuál predice mejor, ¿no? Si el modelo agarra una variable, da una vuelta a carnero, la multiplica por 3, la divide por 2, no me interesa. Si al final del día predice bien, me voy a quedar con ese, ¿no? Y esa es la cultura algorithmic modeling, ¿no? Contrapuesta a la otra, que refiere Leo Breiman en su paper, ¿no? Obviamente uno puede estar en ambos lados de las culturas, ¿no? Todo depende del problema que quiera encarar. Hay veces en donde nos interesa puramente predecir bien y otras veces en donde nos interesa entender cierto proceso y vamos a pararnos en una u otra cultura, ¿no? No son dos hinchadas enfrentadas. Hay gente que sí se para una o en otra, pero no hace falta. Todo depende mucho de lo que queramos hacer siempre. Bien. Entonces, este fx, ¿no? Vamos a estimarlo, siempre con datos, ¿no? Este fx, si bien se transparenta en esa cultura data modeling, en ambas culturas vas a tener un fx dando vueltas, ¿no? Va a ser más transparente en data modeling, ¿por qué? Porque va a ser un fx paramétrico, ¿no? Con sus betas correspondientes. Pero a este fx pensémoslo como una función general, que es la función que vincula los inputs con el output final, ¿no? En la cultura data modeling y en la cultura econometrista en particular, suele tener una forma bastante estándar, que es el modelo lineal, pero pensémoslo más en términos generales, ¿no? Un fx como una función que agarra los inputs, los relaciona de cierta manera y para generar un output. ¿Por qué queremos estimar este fx? ¿Por qué queremos ajustar un modelo en general? Bueno, para las dos misiones, tanto para predecir como para hacer inferencias, ¿no? Y a fin de cuentas ese f sombrero va a terminar siendo la caja negra, ¿no? Con una forma sólida en la cultura data modeling, con su beta sombrero, que tiene una interpretación ceteris paribus de las variables transparente, o como una red neuronal, o como un modelo de árboles, o como muchos árboles en la cultura más algorítmica, pero siempre vamos a estar proponiendo algún modelo y siempre vamos a estar ajustándolo, ¿no? Lo cual, este es, por así decirlo, el enfoque más general, este es la construcción teórica, y esto es lo que terminamos ajustando, ¿no? En función de los datos estimamos un F sombrero que nos va a dar una variable de respuesta ahí, ¿no? Asumiendo que siempre va a haber cierto error estocástico que no vamos a poder contemplar en esas variables, ¿no? Algún ruido de medición o la no captura de cierta información que siempre va a estar dando vueltas. Y eso va a ser parte del error irreducible, ¿no? Siempre vamos a estar conviviendo con cierto error y tampoco vamos a amargarnos por eso, ¿no? Bien. Acá un poco lo que acabo de decir, ¿no? F sombrero, el modelo que vamos a estar ajustando,
nunca va a ser una estimación perfecta de f, pero siempre puede ser mejorable, ¿no? Podemos proponer modelos mejores. Fíjense que hay dos fuentes de error acá, para el i verdadero, ¿no? Este i verdadero va a diferir del i estimado, ¿no? En cierta medida, porque no vamos a poder obtener el, por así decirlo, el modelo de Dios, ¿no? Este sería el proceso generador. No, muy difícilmente acertemos al proceso generador de los datos, ya sea una función lineal, una red neuronal. La realidad difícilmente sea perfectamente modelizable de manera matemática, ¿no? Pero podemos acercarnos a una mejor modelización, ¿no? Entonces, este F sombrero es lo mejor que podemos hacer. Por eso que hablamos de una parte del error que es reducible, que es, bueno, proponer un mejor modelo, proponer mejores variables para estimar el mismo output, ¿no? Y luego la parte irreducible de ese error que habla del error estocástico, ¿no? Que es irreducible eso. Es la incertidumbre con la que convivimos, básicamente. Acá lo mismo, pero dicho en fórmulas, ¿no? Es la descomposición del error esperado, ¿no? Que es este bicho que está acá, que es la esperanza del error, que nos queda reducida a el error reducible, ¿no? Que es la distancia entre el verdadero valor y el valor estimado, y la varianza justamente del epsilon, que representa el error que no podemos reducir, ¿no? No hace falta que hagan demasiado hincapié en los ganchos. ¿Cuáles son los pasos generales acá? Partimos de la definición del error esperado, ¿no? Que es básicamente el error cuadrático medio. Las diferencias entre el verdadero valor y el valor que estamos ajustando o prediciendo nosotros, elevados al cuadrado, ¿no? Para que se compensen positivos con negativos, y la esperanza que nos da el promedio de eso, ¿no? Esto sería el error esperado, lo que podemos esperar que pifia nuestro modelo. Y ahí son reemplazos, ¿no? Este i lo modelamos como fx más un error estocástico, y el i sombrero no es otra cosa que la respuesta ajustada nuestra, dado los inputs, ¿no? Que es la función que estamos ajustando con los inputs. Y ahí es asociar convenientemente, asociamos el fx con el fx sombrero, cuadrado de binomio, llegamos a esto que está acá. Esto lo podemos pensar como la covarianza, dado que este f sombrero está fijo y x también está fijo, porque es la data con la que entrenamos este f sombrero, con la que ajustamos este f sombrero, podemos usar este término como la covarianza entre el error y la respuesta, que se supone que es 0, y esto que está acá, podemos pensarlo como justamente la varianza de este epsilon. ¿Por qué? Pensemos en la varianza en la definición de momento de orden 1 al cuadrado, momento de orden 2, perdón, menos momento de orden 1 al cuadrado. El momento de orden 1 es la esperanza de epsilon, y la esperanza de epsilon suponemos que es 0, al cuadrado 0, 0 también. Entonces esto que está acá, que es el momento de orden 2, es exactamente igual a la varianza de epsilon, ¿no? No hace falta mucha matemática. Lo que me importa acá es el concepto, ¿no? El error cuadrático medio de un modelo predictivo podemos pensarlo en dos, en una parte irreducible y una reducible. Y el trabajo, ¿no?, en la cultura algorítmica siempre va a ser tratar de reducir lo reducible, básicamente, sabiendo que vas a convivir con pifias, ¿no? La vida misma. Hacemos lo que podemos, va a haber cierto error, va a haber ciertas cosas que no podemos controlar, que no podemos mejorar, y el resto sí. Esto es lo que podemos mejorar, el error reducible. Tanta fórmula para algo bastante intuitivo. Bien, y por el otro lado, como ya habíamos anticipado, si lo que nos interesa es la inferencia, ¿no? A veces ahí no nos interesa tanto el error a la hora de predecir i, sino que nos interesa recoger la influencia de una variable, ¿no?, sobre el i que nos interesa, ¿no? Y ahí es donde hacemos supuestos acerca de la forma de esa caja negra. Decimos, no, proponemos este modelo, si bien
no necesariamente creemos que efectivamente se comporta de manera lineal, proponemos este modelo porque nos permite identificar un efecto promedio de una variable sobre otra. Y eso es lo que a fin de cuentas nos interesa, ¿no? Es básicamente esta pregunta. ¿Cuál es la relación entre las variables respuesta, entre la variable respuesta i y un set de predictores x, o una variable x en particular, con muchos controles, ¿no? Bien, ¿por qué existe esta tensión? ¿No? Seguramente si vemos esto después de haber cursado econometría 1, decimos no hay ninguna tensión. Con el modelo lineal y el método de mínimos cuadrados ordinarios, ¿no? Con el modelo lineal propongo un modelo para esa caja negra, el modelo lineal, y con mínimos cuadrados ordinarios puedo estimar los beta sombrero. El beta sombrero me sirve para la inferencia, y después hago, bueno, beta 0 más beta MVP, y con eso también tengo una predicción, ¿no? ¿Cuál es la tensión? Uso el mismo modelo para todo. Bueno, la tensión suele suceder, ¿por qué? Más que tensión, ¿no? ¿Por qué tenemos distintas herramientas? Bueno, porque estos modelos lineales son bastante rígidos y no permiten capturar, ¿no?, las relaciones más complejas de la realidad, que pueden ser tremendamente no lineales, ¿no? Entonces, son modelos que son recontra útiles y el gold estándar para todo lo que es estimación, inferencia, pero a la hora de predecir nos pueden llegar a quedar cortinas, ¿no? Puede tener un desempeño no malo, pero hay modelos más de caja negra, y por caja negra es modelos que no nos pueden decir nada del vínculo entre X e Y, no algo transparente. ¿Por qué? Porque en el medio hace cuentas rarísimas, dice este sí, este no, si esta variable es mayor que esto, entonces multiplicarla por 10, si no anda para acá, allá. No hay una relación limpia, transparente entre X e Y. En el medio pasan muchas cosas, pero esas muchas cosas nos ayudan a poder predecir bien. Por eso es que existe no esta tensión, sino estas dos herramientas o estas dos culturas de data modeling o algorithmic modeling, ¿no? Data modeling, el nombre lo dice, ¿no? Queremos modelar el proceso de datos. El otro es más algorítmico, ¿no? A ver qué predice bien, qué predice mal. Los modelos no lineales o estos modelos algorítmicos tienden a ser súper flexibles, pueden ser súper flexibles, pero nos dejan en pampa y la vía si queremos estimar el efecto de una variable sobre otra, ¿no? Se pueden sacar ciertos atributos de relevancia, hay un feature important, qué tan importante es el atributo, pero al final del día no nos permite decir cuál es el efecto de ese atributo sobre I, ¿no? Sobre el I esperado, que es lo que sí nos permite el modelo lineal. Ahí, profe, igual una pregunta. Sí, Eh, a mí me interesa mucho ese tema. Y, por ejemplo, con gráficos de dependencia parcial, en un modelo de árboles, ¿no podés estimar ese efecto? Está bien, haces un montón de supuestos y todo, pero no, digo, no hay técnicas que un poco están yendo a que los modelos de caja negra no sean e- tan de caja negra. A eso quiero llegar. exactamente, exactamente, sí. Hay técnicas, pero son técnicas más de postprocesamiento. El No, claro, modelo en sí, sí, sí no te regala eso que sí te regala el modelo lineal. Por ejemplo, están los sí. Sharp Values, ¿no? Que medio que es una mezcla entre teoría de juegos, que lo que hace es básicamente eso, ¿no? Va cambiando marginalmente y ve cómo cambian las predicciones, ¿no? Te da cierta idea de sensibilidad. Tarda un huevo de procesar, pero sí, lo que dice el compañero es cierto. Está todo bien con la predicción, pero generalmente queremos entender qué variables son importantes o no. De hecho, a nivel negocio, por lo general, ¿no? Lo que es ciencia de datos, machine learning, sí, interesa la predicción, pero por lo general el cliente, el que te demanda ese modelo, es un agente de negocio que quiere saber qué está haciendo ese modelo, qué variables está tomando como más importante, qué no. Entonces, hubo una necesidad de, che, desarmemos la caja negra, ¿no? O dame una linterna a ver qué hay adentro de esa caja negra. Y ahí entra todo lo que dice el compañero. Pero no son herramientas que te da el modelo en sí, sino son, bueno, una vez que está estimado ese modelo,
se hacen ciertos, es mover ligeramente los valores de cierta variable y ver qué pasa en el output, pero en verdad no entendés bien qué pasa, ¿no? Es jugar un poquitito. Pero sí, hay una tendencia a tratar de desarmar estas cajas negras. Pero los modelos que vamos a ver en sí son cajas negras. Pero está perfecta la pregunta. No sé si te respondí con eso. No, no, perfecto. Sí, sí. Yo pasa, estoy haciendo mi tesis de otra maestría en esto, entonces por eso me interesa bastante. Muy bien. Además de los sharp values, ¿estuviste viendo alguna otra técnica? Sé que hay más. No, estamos, o sea, básicamente son Permutation Feature Importance, Partial Claro. Dependence Plots, SHAP y los ICE plots, como Sí. para resumir Partial Dependence Plots. Pero me interesa ver de darle un significatividad estadística igual a todas esas cosas, porque es como que está todo muy lindo, pero me gustaría ir un poco más para ese lado. Sí, por ahí con un poco de bootstrapping o algo de eso. Exactamente, sí, 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 sí. Simulando Pues, distribuciones y demás, medio que podés sacar algún p-valor de la feature importance y capaz que es un poco más sí. del lado de estadístico. Entonces, Bueno, con suerte vamos a llegar a ver algo de eso. Perdón al resto, solamente varias de las cosas que decía el compañero le parecían chino. Ya nos vamos a poner todos al mismo nivel. Bueno, ¿cómo estimamos SF? ¿No? En términos generales. Esto es recontra conocido para todo el mundo, pero no vale mal repasarlo, ¿no? El proceso es análogo tanto a lo que sea la cultura data modeling como la cultura algorítmica. Recordemos que son culturas de modelado estadístico, ¿no? Y la estadística siempre nace a partir de los datos. Necesitamos un set de n observaciones, ¿no? En la cultura machine learnística, estos datos se llaman datos de entrenamiento, ¿no? Eh, Perdón, estoy pasando un mate. Lo que en econometría estadística se llama ajuste de modelo, ¿no? Necesitamos datos para poder estimar ese F sombrero, ¿no? Bueno, esto no hace falta reparar demasiado en terminología, sea x sub ij el valor del predictor j o sea la variable j, tenemos x1, x2, hasta xj, o usamos xj para ese numerador, e i para la observación i, ¿no? Entonces tenemos i que va de 1 hasta n y j que va de 1, 2, no sé, hasta p predictores, como tenemos acá. Básicamente necesitamos recabar información de eso. Y necesitamos también el outcome, ¿no? La variable respuesta, que es lo que queremos ajustar, ¿no? Que es lo que nos interesa como para guiar el aprendizaje o el ajuste del modelo que estamos proponiendo. Entonces, el set de entrenamiento, que va a ser una tabla por lo general, te lo podemos denotar en simbolitos como un grupo de n pares ordenados, en donde tenemos para cada par ordenado el conjunto de vectores, ¿no? X1 sería x y 1, x y 2, hasta x y p, ¿no? Serían el vector de las p variables para la fila 1 y este es el valor respuesta de esa fila 1, ¿no? En realidad de esa observación. Es fila cuando lo trasladamos a una tabla. Pensémoslo como una tabla de n filas con p columnas, ¿no? Donde cada columna es una variable y cada fila es un individuo, ¿no? Nada que no conozcan de su formación estadística econométrica. Necesitamos observaciones para poder estimar ese modelo y esas observaciones constan de columnas variables predictoras, que van a ser columnas en una tabla, y una variable que queremos predecir, ¿no? O que nos interesa entender si estamos más en la onda de estimación de coeficientes. Bueno, ¿cómo estimamos F? Estos gráficos me los robé del Astetip-Girane. Supongamos esta data simulada, ¿no? Donde tenemos, esto sería el proceso generador de datos, ¿no? Esta función, ¿no? Con ciertas no linealidades, sería, ¿no? Jugar a ser Dios, ¿no? Sería conociendo el proceso generador de datos, esto es una simulación, ¿no? Con 30 observaciones. Fíjense que los puntos no están sobre la malla, ¿por qué? Bueno, porque está el error irreducible, ¿no? Esto es tomar estas dos variables, usar una función
determinística dada y agregarle cierto ruido, ¿no? Pero esta malla celeste representa el proceso generador de datos, que no lo conocemos a priori, ¿no? Esto es una simulación pedagógica, donde tenemos datos de dos variables predictoras que son años de educación y seniority, ¿no? Seniority sería experiencia laboral, y el ingreso, ¿no? Un problema en donde queremos predecir el ingreso o entender el ingreso en base a dos atributos, ¿no? ¿Cómo se ven estas 30 observaciones en la notación de recién? Bueno, son pares ordenados en donde tenemos el I, que es el ingreso, y este vector de atributos predictores para cada una de las 30 observaciones, ¿no? Para la primera fila, que va a ser, acá cada observación, cada fila va a ser una persona, tenemos los años de educación, los años de experiencia y cuál es su ingreso, ¿no? Los puntos rojitos son las observaciones, que van a tender a estar cerquita del proceso generador de datos, ¿no? Más o menos ese ruido aleatorio. Entonces, llevando un poquito lo que decíamos antes, ¿no? Está el enfoque más basado en modelos, basado en datos, ¿no? Basado en modelos estadísticos lineales, en donde proponemos, ¿no? Una forma funcional específica que nos termina dando, por lo general, estos modelos lineales que son bastante rígidos, ¿no? Recontra útiles para la inferencia. También se pueden modelar ciertas relaciones no lineales, ¿no? Entre los atributos y X, ¿no? X1, X2, ustedes ya lo saben, ¿no? X2 puede ser X1 al cuadrado, puede ser la raíz de X1. O sea, podemos modelar una variable con transformaciones, ¿no? Y captar ciertos patrones no lineales en un modelo lineal, porque es lineal en los parámetros, no necesariamente en las variables, pero te da cierta rigidez. O sea, en las variables que lo estás planteando, ya sea x1 cuadrado, al fin de cuentas termina siendo un plano, ¿no? O un hiperplano o un modelo lineal, que va a tener limitaciones a la hora de predecir o de capturar relaciones no lineales si no las explicitas vos directamente desde una transformación en las variables, ¿no? Entonces, el primer paso es elegir un modelo, ¿no? Y una vez que elegimos este modelo, necesitamos algún método como para poder estimar estos parámetros. Por default, ¿no? El más común es el de mínimos cuadrados ordinarios, en donde se intenta minimizar la pérdida cuadrática y ya viene con una fórmula cerrada, ¿no? Para el caso puntual acá, es aproximar, decir, che, el ingreso sería una ordenada al origen, ¿no? El intercepto beta 0 más beta 1 más beta 2 seniority, ¿no? Y terminás con algún modelo que nos permite entender, ¿no? Cierta relación esperada dado un atributo, pero que por lo general, ¿no? Tiende a fallar o tiende a tener mucho sesgo a la hora de predecir. Bien. Después tenemos, ¿no? Los métodos más de caja negra, ¿no? Que acá llaman modelos no paramétricos, que son modelos en donde no tenemos que explicitar parámetros internos y permite ajustarnos a estas no linealidades más fácilmente, ¿no? Como no tenemos que imponer desde afuera una estructura, ¿no? Un modelo dado, el modelo puede aprender estas relaciones no lineales automáticamente, ¿no? Son modelos mucho más flexibles, mucho más versátiles para poder adaptarse a los datos, ¿no? El poder de adaptación de un modelo lineal es relativamente bajo. Es, ok, me definís un plano, con mínimos cuadrados ordinarios, trato de ubicar ese plano en algún lugar. Bueno, el beta 0, beta 1, beta 2 me da cómo lo oriento, pero siempre va a ser un plano. En cambio, con modelos no paramétricos o con modelos más con énfasis predictivos, ¿no? Uno a priori no sabe qué forma funcional va a quedar. Si es que queda una forma funcional explicitable matemáticamente, va a quedar una cosa que me ayuda a predecir, pero que a priori uno no sabe o uno no impone exactamente la forma de ese modelo. Bien, eso uno puede decir, che, está buenísimo, pero también trae una desventaja, que es el llamado overfitting, ¿no?
¿Qué es el overfitting? Bueno, estos modelos son tan flexibles que si no los controlás por fuera, entonces el analista tiene cierta carga, no es que dice, ah, listo, no decido nada y el modelo hace todo por mí, porque estos modelos son tan flexibles que si los dejamos solitos ajustarse a los datos, puede ser que lleguen a pegarle absolutamente a todos los datos, ¿no? Este es el caso feliz en donde el modelo no le pega a todo. Fíjense que no todos los puntos están sobre la malla. Parece ajustarse bastante bien al proceso generador, que era este coso que está acá, ¿no? Tiene una pinta más o menos parecida, al menos más cerca que el modelo lineal. Sin embargo, ¿no? Si no controlamos estos modelos predictivos no paramétricos, podemos darle manija sin querer y estos modelos pueden llegar a pegarle absolutamente a todos los puntos, ¿no? Pueden tener tanta flexibilidad que no tengan ningún error en el entrenamiento, cosa que es impensada en un modelo lineal. Uno sabe que convive con cierto error, ¿por qué? Porque ves una nube de puntos y le tirás una recta, es imposible que la recta le pegue a la nube de puntos. Ahora, estos modelos tienen tanto poder que puede ser que dada una nube de puntos, o un espacio de puntos en el hiperplano donde estén las variables, tiende a pegarle mucho, ¿no? Que es cierto que está acá. ¿Y cuál es el problema de esto? Bueno, el problema es que vas a estar pegándole al ruido, ¿no? El problema es que no vas a estar capturando el proceso general y vas a estar adaptándote mucho al ruido particular de la muestra que vos capturaste, ¿no? Recordemos que cuando queremos predecir, nos interesa predecir fuera de la muestra, con observaciones nuevas. ¿Qué va a pasar en el futuro? No lo que pasó, ¿no? Nos interesa la capacidad de generalizar predicciones a observaciones que el modelo nunca vio. Y si le damos mucha flexibilidad, mucha libertad a estos modelos, ¿no? Ocurre lo que dice acá, overfitting, ¿no? ¿Qué es el overfitting? Bueno, sobreajuste, lo dice el nombre en su traducción al español. El modelo, por así decirlo, memoriza los patrones que ve en el entrenamiento, ¿no? No aprende el patrón general. Para un examen, si ustedes un examen de matemática, memorizan los ejercicios que les dieron en la práctica, pero en el examen se los cambian un poquitito. Si ustedes lo memorizan, no van a tener la capacidad de resolver problemas nuevos, ¿no? Entonces, no está bueno memorizarse exactamente todo con lo que ya te entrenaste, con lo que practicaste para un examen. ¿Por qué? Porque te lo cambian un poquitito y cagaste, reprobaste, ¿no? Entonces, ese mismo problema, ese trade-off entre entender y memorizar es lo que emerge con estos modelos súper flexibles y buenos para predecir, ¿no? Tenemos que controlarlos desde afuera para decirle, che, no seas tan flexible, cuidado, no intentes predecir perfectamente o no intentes ajustarte perfectamente a la data del entrenamiento, porque nos interesa tu capacidad de predecir fuera de la muestra, ¿no? Entonces ahí empiezan a aparecer nuevos conjuntos de datos que en la cultura data modeling o econometrista no aparecían, ¿no? En el enfoque predictivo algorítmico lo que nos interesa es evaluar un modelo por cómo predice fuera de la muestra. Es decir, vamos a agarrar el conjunto de datos y vamos a separarlo. ¿Para qué? Bueno, para que con unos datos, con un conjunto de datos proporcionalmente más grande, ¿no? El modelo pueda aprender patrones, pueda ajustar esta malla de manera con estos patrones raros que va encontrando en los datos, ¿no? O algo un poquito más generalizador, pero que ajuste esto y lo evaluamos no con cómo ajusta esto, sino con cómo predice las observaciones nuevas, ¿no? Al revés de lo que hacemos en econometría, que en econometría decimos el R cuadrado en la muestra fue este. En la cultura predictiva y en el enfoque más machine learnístico no nos interesa cuál es el R cuadrado en la muestra. ¿Por qué? Porque ya sabemos que va a ser alto, ni siquiera es el problema que nos interesa. Queremos ver cómo predice fuera de la muestra, ¿no? Con datos que nunca vio, no con lo que ya vio. Porque si evaluamos un modelo con lo que ya vio, y vamos a caer en el overfitting, vamos a
priorizar modelos que pueden capturar perfectamente todo el ruido estocástico que caracteriza a la muestra y no al proceso general. Esos datos que nos reservamos para evaluar la performance predictiva, ¿no?, nos permiten evaluar el poder de generalización de un modelo. Queremos un modelo que le vaya bien en los datos de entrenamiento, pero que sobre todo también le vaya bien, un poquito peor, por supuesto, en los datos que nunca vio, ¿no? Es un poco la idea y lo que nos lleva a este trade-off, ¿no?, que les mencionaba antes. Esto también me lo choreé del Aste Girane, donde el modelo mismo, sin usar esas técnicas que mencionaba el compañero recién, ¿no?, está como esta tensión entre la flexibilidad y la interpretabilidad de estos modelos, ¿no? En flexibilidad baja e interpretabilidad alta, en realidad está, no sé por qué pone, bueno, subselection, y Lazo lo pone antes que mínimos cuadrados ordinarios, mirá vos. Para mí el mejor interpretabilidad es mínimos cuadrados ordinarios, que este es el que conocemos nosotros, ¿no?, desde la econometría. Estos dos modelos lo que generan son modelos más chiquititos. Debe ser interpretabilidad en ese sentido. ¿A qué voy? Si vos le tirás 78 variables al mínimo cuadrados ordinarios, vas a tener los 79 beta sombreros. Y tratar de interpretar algo en ese mar, en esa salida, y es un poco complicado, ¿no? Se te meten variables que no son relevantes con las que son relevantes y tenés un mar de cosas que no, al menos en términos de inspección visual, es más complicado sacar alguna conclusión. Lo que te permiten estos modelos es básicamente un mínimos cuadrados ordinarios, pero con selección de variables, ¿no? Subset selection es hacer mínimos cuadrados ordinarios con todos los subconjuntos de variables y ver cuál predice mejor. Y Lazo es meterse en mínimos cuadrados ordinarios y agregarle una función de peso para que penalice la inclusión de más variables, básicamente. Pero yo creo que el gold estándar de interpretabilidad es mínimos cuadrados ordinarios. Y Igual está medio luego, raro eso. sí, qué sé yo, Porque la inferencia, ¿no? No aplica la misma inferencia en Lazo, cuando no, le por metes una eso, regularización te cambia todo. Por más que exactamente, tengas sí. menos variables, no es lo mismo. Sí, sí, sí. Acá Ah, se está rarísimo. guiaron interpretabilidad por menos variables, por eso que no me Claro. gusta demasiado. Cortémoslo acá. Y luego lo que propone, ¿no?, que es un poco lo que venimos charlando, ¿no?, al agregarle flexibilidad a estos modelos y termina en el enfoque estadístico en Support Vector Machines, vamos perdiendo interpretabilidad, ¿no? Lo que hace este modelo básicamente es agarrar los atributos, las variables que le pasamos y busca transformaciones en donde predigan mejor, en donde puedan pegarle mejor. Por transformaciones me refiero a que lo lleva a otras dimensiones en donde la data sea más separable, básicamente. Entonces, terminás transformando la data muchísimo y es muy difícil entender el efecto de X sobre Y. Pero en términos de predicción son muy buenas. En lo que vamos a ver en el curso, se me fue el slide, es seguramente algo de modelos aditivos. Bueno, sí, podemos pensar la regresión logística como un modelo general aditivo, árboles y técnicas de bagging y de boosting, ¿no? Basadas en árboles, random forest y XGBoost y boosting, si es que llegamos, support vector machine, no creo. Bien, esto como un panorama recontra general de lo que sea el enfoque estadístico para el aprendizaje, ¿no? Básicamente, vamos a convivir con cierto error reducible. La misión es cierto error irreducible, dado la incertidumbre del proceso natural y las fallas en las capturas de los datos. La misión es, dada la muestra que capturamos, tratar de tener el mejor modelo posible, ¿no? Y ya metiéndonos de fondo en lo que es aprendizaje predictivo, ¿no?, el modelo que prediga mejor fuera de la muestra. Eso nos va a llevar a modelos más flexibles
y paulatinamente vamos a ir perdiendo interpretabilidad de lo que sucede, ¿no? El foco está en captar patrones no lineales o patrones más generales, no imponer un modelo por fuera, un modelo matemático, sino que el modelo se encuentre medio automáticamente en base a los datos, al costo de perder interpretabilidad, ¿no? Dada esa tensión que mencioné antes. Y bueno, vamos a hacer un corte acá y vamos a ver el mismo problema de aprendizaje, pero más de cómo se enseña algorítmicamente, ¿no? Hagamos el break de 10 minutos y nos vemos a la vuelta para terminar la PPT con este robot triste. Nos vemos 20:50. Ok. Ok.
Bueno. Estamos acá. Voy a compartir pantalla. Todo. Machine Learning aplicará a series de tiempo. Sí, claro. Ahí te respondieron. Sí. No sé si ya vieron en la maestría, en la materia que viene, que es la del año que viene, de inteligencia de negocios, podemos ver. Esa es bastante libre abierta, esa materia. Generalmente la doy en base a lo que di en esta materia. ¿Y qué me quedó pendiente y qué podemos ampliar? Podemos ver series de tiempo con Machine Learning. ¿No? El enfoque es muy parecido. Ya el, era el método Vox-Cox era es bastante machine learnístico en el sentido de, bueno, probamos una configuración de arma 2.2, ARIMA, arma PQ, lo que sea, y vamos viendo qué es lo que predice mejor fuera de la muestra, ¿no? La única particularidad de series de tiempo es que el fuera de la muestra sería en el periodo siguiente, ¿no? Después lo vamos a ver, eso cómo se splitean, cómo se dividen los datos en entrenamiento, validación, testeo, todo eso. En series de tiempo no podemos dividirlos aleatoriamente porque nos interesa, dado el pasado, por predecir el futuro. No siempre tenemos la variable temporal en Machine Learning jugando, pero sí, casi todos los modelos que vamos a ver son aplicables a series de tiempo. De hecho, creo que es profe de la maestría. ¿Tuvieron a Fede Forte de profe? ¿Federico Forte? Sí, lo tenemos ahora. Ok. Bueno, yo lo conozco de la maestría que cursamos juntos, es un amigo, y veo que publica en Twitter que él labura en el BBVA, tienen un modelo de predicción de actividad que usan Random Forest, ¿no? Que es un modelo bien machine learnístico, no es tanto del palo ¿De eh, actividad o de precios? Creo que de precios, ¿no? precios, Creo que de sí. inflación. Tenés razón. Inflación, sí. Predicen la inflación, parece que le va bastante bien y son con modelos machine learnísticos, ¿no? Seguramente aplicados a series de tiempo de IPC. Así que cuando veamos Random Forest, después le podemos pedir a Fede, che, liberá los scripts del banco francés, a ver cómo lo modelan. O hacemos nuestros propios modelos, puede ser el final de la segunda materia, hagamos modelos para predecir la inflación. Si le Veámoslo. ganamos, que nos contraten. Si predice mejor el nuestro, que nos contraten del banco, ¿no? No, hagamos nuestra propia consultora, mucho mejor. Claro. ¿Qué laburar para el banco? Armamos nuestros propios modelos, papá. Solo Bueno, hace falta uno que se venda y ya está. No es óptimo, me parece. hay que vender. Sí, sí. Bueno, ya estoy compartiendo pantalla. Ahora vamos a la PPT, ¿no? Pregunta, ¿y los robots, no? ¿Y Candela? ¿Y la moto? Porque hasta ahora parece, che, todo, es todo matemática, es todo estadística. ¿Dónde está? Porque esto es Machine Learning. Es igual que la econometría. Bueno, sí, es la econometría vista desde otro enfoque o es el aprendizaje, es la estadística, ¿no? Lo que vimos hasta ahora, pero también lo podemos enfocar desde un enfoque más computacional, ¿no? Porque uno dicen, che, aprendizaje, machine learning, sí, es robótica. No, bueno, uno imagina robots, pero en realidad son softwares haciendo alguna tarea particular, ¿no? Que aprenden, ¿no? Y ese aprendizaje sigue los mismos patrones que establecimos recién cuando hablábamos del aprendizaje estadístico, ¿no? Es una variable que tenemos que predecir bien, ¿no? Todo lo que vemos que hace la inteligencia artificial es un modelo aprendiendo a predecir un output, ¿no? Muchas veces se dice, y no sin faltarle a la verdad, perdón, con cierta dosis de verdad, que ChatGPT es predecir la siguiente palabra. ¿No? Y podemos resumirlo a eso. Dice, no, pará, habla. ¿Cómo aprendió a hablar? Bueno, es un modelo que, dado un set de entrenamientos, aprende la distribución de palabras y las arma más o menos bien. A veces dice cosas que no tienen sentido, ¿no? El modelo falla o aprende distribuciones raras. También, justamente esa es la razón por la cual se dice que estos modelos
de lenguaje grandes no pueden pensar por sí mismos. Porque bueno, porque lo que aprenden es justamente todo lo que leyeron en la data, lo que leyeron no, todo el input que tuvieron durante el entrenamiento, que son textos, ¿no? Pero no tienen en sí el poder de aprender algo por fuera de lo que leyeron. Y bueno, son modelos de texto. A veces pasa que le tiras una fórmula matemática y te dice cualquier verdura. Después sí hay modelos que están optimizados, pero todavía las LLM generales, los grandes modelos de lenguaje más generales, ¿no? Para hacer matemáticas fallan. ¿Por qué? Porque fueron entrenados por una tarea puntual, ¿no? Entonces, todo lo que entendemos por robótica en general, detrás hay algún modelo que aprende a predecir algo, ¿no? Cuando usamos, bueno, ahora vamos a ver varios ejemplos de eso. Pero el enfoque es bastante análogo, ¿no? Tenemos un problema puntual y lo queremos resolver con datos, básicamente. Bien, un poco de historia, ¿no? La inteligencia artificial surge a partir de debates entre los computólogos en los 50, ¿no? Básicamente a partir de la pregunta, ¿pueden pensar las máquinas? No es que tomó, eso fue como un disparador más filosófico, ¿no? Entonces, a partir de ahí empezó a emerger, ¿no? Lo que se conoce como el enfoque simbólico de la IA, ¿no? Donde justamente, como la pregunta era desde el pensamiento, se enmarcó la IA desde las herramientas que se tenían en ese entonces para resolver tareas lógicas, ¿no? Antes de toda esta explosión, ¿no? Ya de la inteligencia artificial, teníamos hace décadas, ¿no? Modelos, o en realidad software de computadora que juegan al ajedrez, por ejemplo, donde los problemas que resolvía la computadora o el modelo, ¿no? Eran problemas que eran problemas lógicos y muy bien definidos, ¿no? ¿A qué me refiero con muy bien definidos? ¿No? El ajedrez tiene ciertas reglas que uno se las puede pasar a un algoritmo y ese algoritmo puede interpretar las reglas y puede hacer movimientos en base a esas reglas fácilmente. A eso se conoce como IA simbólica porque es el algoritmo interactuando, ¿no? A través de reglas predefinidas por el que programó ese algoritmo en sí, ¿no? Hay un programador que le dice, el peón se mueve así, el alfil se mueve así, y pones a interactuar a una persona con eso, ¿no? Lógicamente, este enfoque es bastante limitado, ¿no? Porque hay muchos problemas interesantes que son más borrosos o no están tan bien definidos, ¿no? Como el ajedrez, las damas, el go, etc. ¿no? Y luego, ¿no? Se empezó a empezar a usar la inteligencia artificial para tareas no más complejas, ¿no? Porque uno puede decir, che, jugar al ajedrez es más difícil que traducir un texto, ¿no? O que clasificar una imagen, decir, che, esta imagen es un perro, pero desde el enfoque computacional, sí, que parecían por ahí menos lógicas o menos programables a priori, ¿no? Cómo le indico un software, cómo le enseño a reconocer un perro de un gato, ¿no? Hay software que le sacas una foto al perro y te dice qué raza es, le sacas una foto a cualquier objeto, Google Lens, y te dice qué es, ¿no? Puede reconocer una flor, la separa, la identifica, la clasifica, busca resultados parecidos, etcétera, ¿no? Uno dice, bueno, parece menos jodido que aprender el ajedrez, pero desde el desafío algorítmico parece más complejo. ¿Qué es lo que hace que una flor sea una flor, ¿no? Un peón sabemos cómo se mueve, es una regla, pero ¿qué es lo que hace que un gato sea un gato y que un perro border collie sea un border collie y que no sea un labrador, ¿no? Podemos verlo a ojos, sí, pero tratar de explicarlo y de programarlo con un software o con un modelo, aparentemente es más complejo, ¿no? Entonces, el enfoque simbólico, esto de programar reglas y dejar que las personas interactúen con ese sistema, se quedó corto, y en los 80 empieza a popularizarse, ¿no? El nuevo paradigma, que es el machine learning, que un poco invierte la carga. Que es a partir de los datos, que el modelo aprenda las reglas, ¿no? Yo no le voy a decir al modelo
qué es lo que hace que un labrador sea un labrador y que un border collie sea un border collie, que un caniche sea un caniche, sino que el modelo, a partir de los datos, supongamos fotos de perros y su clasificación, a qué raza pertenecen, aprende internamente a ver qué aspectos de la foto, ¿no? Porque uno le va a estar dando imágenes, qué aspectos de las imágenes o de los datos en general, ¿no? Pensemos en datos, ¿no? Para los economistas nos interesa poco fotos de los perros, o sí, pero más desde el ámbito personal y no en nuestra faceta de economista. Entonces, que el modelo aprenda los patrones a partir de los datos, que el modelo genere las reglas, los movimientos óptimos de ajedrez, ¿no? O el reconocimiento facial, o el reconocimiento de spam, o la clasificación de un cliente bancario, si va a ser defaulteador o no defaulteador, y en base a esa probabilidad le damos un crédito o no, etcétera, según el problema, que ese patrón emerge internamente del modelo. Básicamente, encontrar esos beta sombreros a partir de los datos. No van a ser beta sombreros, van a ser modelos un poco más complejos, pero la idea es esa, que las reglas, que las decisiones, emerjan de los datos. Acá estaba, qué boludo. En la programación clásica, ¿no? Uno codea las reglas, uno programa el software, entra la data, ¿no? Y el programa te da las respuestas. En Machine Learning medio que cambia, ¿no? Uno tiene que darle la data de entrenamiento y supervisarlo con las respuestas, es decir, che, esta foto que te estoy pasando pertenece a un labrador. Este es un billón maltés, ¿no? Y así, esto es un ser humano, esto es un gato, esto es una computadora, le das data, le das la respuesta, e internamente el modelo de Machine Learning aprende a mapear estos datos con sus respectivas respuestas y a crear estas reglas, ¿no? No se las hardcodeas, no se las escribís vos por fuera. El modelo aprende a vincular input con output para poder predecirlo bien, ¿no? Bastante similar a lo que vemos estadísticamente. Este va a ser el modelo ajustado. Aplicaciones, ¿no? Que nos vinculan con la robótica, pero a fin de cuentas es predecir algo, ¿no? La separación, el reconocimiento facial, ¿no? Son varios problemas en sí mismos. Es tratar de reconocer el objeto rostro y además asignárselo a alguien, ¿no? Google Fotos lo hace espeluznantemente bien, ¿no? Si tienen Android, van a fotos, galería, hay como un apartado de biblioteca que te segmenta las fotos según la persona y a veces que hay una clasificación para mí que tiene fotos mías y mías de chico y me supo identificar. Yo no es que le dije este soy yo de chico, pero me pude identificar a mí en el tiempo. Facebook antes lo hacía, ahora creo que ya no, por eso puse la aclaración. Quizás volvió a hacerlo, no lo sé, pero nada, simplemente vos le subías una foto y te decía, ¿querés etiquetar a tal persona que aparece? Básicamente es a partir de cierta información tratar de predecir algo, ¿no? ¿Dónde está el rostro y a quién pertenece ese rostro? Son problemas puntuales, ¿no? Lo mismo filtros de spam, ¿no? Otra aplicación clásica de Machine Learning, pero que no deja de ser un problema de aprendizaje con datos, ¿no? Necesitamos un repositorio básicamente con emails en donde tengamos segmentados los que son spam de los que no son spam y que el modelo aprenda a detectar qué es un spam y qué no. Realmente la mención del príncipe nigeriano, la mención de te ganaste un premio y bueno, los modelos aprenden que es cierta aparición de palabras o cierta conjunción de palabras todas juntas en un mismo cuerpo de texto tiende a ser spam y te lo clasifica automáticamente como tal. Pero necesitamos previamente, ¿no? Una base clasificada que nos permita predecir simplemente un output, spam, no pensémoslo como un problema de clasificación. En econometría son menos comunes los problemas de clasificación, pero en Machine Learning es lo primero que uno ve, ¿no? Clasificar, esto es un problema binario, es spam, no es spam, 0, 1, ¿no? No es spam 0, es spam 1. Y tenemos que aprender un modelo que aprenda esa probabilidad. En este caso es una probabilidad binaria porque
etiqueta binaria, pero no deja de ser, uno dice, es algo robótico. No, no deja de ser un problema de aprendizaje con datos. Dado un dato, el cuerpo de texto de un mail, predecir si es spam o no es spam, clasificarlo, ¿no? Acá predicción, ¿no? Hace las veces de clasificación, asignarlo. El algoritmo en sí intenta predecir a qué clase pertenece, si es spam o no es spam, básicamente, ¿no? Y lo mete ahí. Otra aplicación que se usa bastante en economía, yo creo que se los mencioné al pasar hoy cuando hablé de Daniel Aromí y scrapping de noticias. Creo que había hecho un análisis de sentimiento que se suele hacer, ¿no? Creo que también lo llegó a hacer con información de redes sociales, Twitter, ¿no? Análisis de sentimiento lo que te permite hacer es clasificar un poco el sentimiento de la gente en base a texto, ¿no? Y hay gente que también lo hace en base a las imágenes. También tiene aplicaciones de negocio, ¿no? Puedes ver cómo viene el sentimiento de los clientes en base a los comentarios, ¿no? Que no necesariamente vienen con un puntaje, ¿no? Cuando la gente tuitea, no es que dice esto me pareció 10 puntos o hace un tag con estrellitas, esto me pareció. La situación económica es 5 estrellas, sino que es un texto del cual se pueden extraer atributos que nos permiten clasificar si la gente está enojada, triste, lo que sea, y que puede servir para el análisis económico o de situación coyuntural, ¿no? Otra tarea que se resuelve con Machine Learning. Después, bueno, ¿no? Otros ejemplos de soluciones que son, por así decirlo, no fácilmente programables, sino que requieren del aprendizaje con datos, ¿no? El problema de los autos autónomos, problema súper complejo, tenés muchos modelos al mismo tiempo, el modelo de reconocimiento visual, tenés fotos constantemente y tenés que reconocer qué está pasando, dónde estás, con qué objetos interactúas, a qué velocidad se mueven y cuál es tu reacción óptima ante eso, ¿no? Esos son, uno dice, es un robot, en realidad son varios modelos al mismo tiempo, un modelo que reconoce objetos dentro de las imágenes, otro que por ahí nos sirve para predecir o para entender la velocidad a la que se mueven según cómo cambia su posición en los fotogramas o en los objetos que hay alrededor que están fijos, como un faro de luz, un poste de luz, etcétera, ¿no? Ahí hay varios modelos interactuando. Procesamiento de lenguaje natural, que hoy en día en los últimos 2 años explotó, ¿no? Por procesamiento de lenguaje natural, entra desde análisis de sentimiento hasta lo que se conoce hoy como los grandes modelos de lenguaje, ChatGPT, etcétera. Es Machine Learning aplicado a el lenguaje, ¿no? Son modelos que pueden interpretar texto y que devuelven texto. Visión por computadora, lo que les mencionaba antes, autos autónomos tienen que usar visión por computadora porque no puedes manejar ciego. Visión por computadora es el uso de Machine Learning aplicado a problemas de visión, interpretación de imágenes, desde los más básicos que les comentaba, indicar si esa foto pertenece a un gato o a un perro, o a problemas más complejos, como, no sé, detección de cáncer en base a radiografías, ¿no? Forman parte de lo que es visión por computadora. Sistemas de recomendación, que es a lo que me dediqué en los últimos años, también es un problema de Machine Learning, ¿no? Los pioneros son Netflix y Amazon. Es un problema bien de negocio que luego fue encontrando más la beta académica, pero surgió con Netflix publicando competencias, Netflix abriendo ciertas muestras de su base de datos y pidiéndole al público machine learnístico superen la performance de nuestro algoritmo. Por sistemas de recomendación me refiero a modelos que lo que hacen es, dada data del usuario, ¿no? Dado su historial de navegación, poder recomendarle, sugerirle artículos que puedan ser para su interés, para su siguiente compra, ¿no? En Netflix todo es un sistema de recomendación dando vuelta, nos cambian los carruseles, cambian de orden, los objetos dentro del carrusel, las imágenes que nos muestran, todo está customizado y eso entra dentro de lo que es sistemas de recomendación. Explotó justamente con competencias que lanzaba Netflix. Netflix
creo que daba $1 millón a el equipo o investigador que superara la performance de su modelo, esto, año 2005-2006. Amazon, otra empresa pionera en sistemas de recomendación, ¿no? Es un problema también bastante interesante porque tiende a incrementar la tasa de conversión de manera importante, ¿no? En los distintos sitios web. Así que es una de las aplicaciones comerciales más importantes de Machine Learning. Bien, vamos a definirlo un poquitito, ¿no? Machine Learning. Acá arrancamos con una definición muy general, ¿no? Es una rama de la inteligencia artificial que estudia los algoritmos para que las computadoras aprendan a resolver problemas a partir del uso de datos sin ser programadas específicamente, ¿no? Lo que les decía antes, nos separamos de, ya está dentro de la inteligencia artificial, fuera del enfoque simbólico que fue el primero, ¿no? Se apalanca en el uso de datos para resolver problemas específicos, ¿no? Es importante eso. La idea de que resolvemos alguna tarea puntual. Y eso nos permite el vínculo, gancho fácil para los economistas, de, es predecir Y, ¿no? Generalmente siempre esa tarea se puede resumir a predecir Y. Y eso es lo que nos permite trabajar con datos. Esta definición del manual de Mitchell que se los dejé, me gusta un poco más porque es más específica, ¿no? Habla de cuando decimos que una máquina aprende. Y dice lo siguiente. Se dice que un programa de computadora aprende de una experiencia datos, ¿no? La experiencia, no es que vamos a poner a un robot a vivir algo, ¿no? La experiencia son los datos históricos que recopilamos, es nuestra muestra. Esa es la experiencia, ¿no? O sea, conceptualizamos esos datos, o en realidad encarnamos esa experiencia en una tabla. Entonces, el programa aprende una experiencia E con respecto a una clase de tareas T, lo que le decía antes, tiene que estar bien definido, ¿no? No es que tiramos alguna inteligencia general a que haga cosas. Los modelos aprenden a hacer una tarea puntual, a predecir un I puntual. ChatGPT parece recontra general, pero es un modelo que aprendió a predecir la siguiente palabra, ¿no? Una tarea, predecir palabras. Las encadenás y parecen un montón, ¿no? Pero a fin de cuentas es una tarea en sí. Importantísimo. Y una medida de performance P, 3 ingredientes. Experiencia, datos, tarea, variable output y medida de performance, si su performance en las tareas T, medidas por P, mejoran con la experiencia E. Básicamente tenemos que definir alguna métrica que queremos optimizar en base a los datos, ¿no? A la hora de predecir o a la hora de realizar alguna tarea T. Ahí está todo, básicamente, ¿no? Definido medio por los aires, pero es el nivel de grandes rasgos que necesitamos. Ahora vamos a bajarlo a tierra con los problemas puntuales, ¿no? Por ejemplo, sabemos que con Machine Learning se puede hacer reconocimiento de escritura a mano. Vos podés escribir de hecho, creo que uno de los primeros problemas que se resolvió era la comprensión de las recetas médicas, que suele ser un gran problema. Machine Learning medio que lo resolvió. Los farmacéuticos también igual, no hace falta, pero por ahí, para tareas masivas a nivel hospital, está bueno tenerlo, ¿no? O a nivel más general. Ahora ustedes pueden escribir algo en una hoja, le sacan una foto con Gemini, que es la inteligencia artificial de Google, y les puede reconocer eso, ¿no? Entonces, esto que parece recontra general, lo podemos resumir a una tarea puntual, que es reconocer escritura, ¿no? En este caso. Donde, ¿qué queremos hacer? ¿Qué queremos mejorar? Bueno, podemos pensar que una métrica que queremos obtener bien es el porcentaje de palabras bien reconocidas, básicamente, ¿no? Che, yo quiero que esto que no sé, dice Samper, que lo lea como Samper, que Williamsville lo lea como Williamville, ¿no? Yo quiero que ese porcentaje de palabras bien reconocidas sea relativamente alto, ¿no? ¿Y qué es la experiencia? No es una persona leyendo, no es una máquina leyendo, sino que es los datos, ¿no? En este caso un repositorio de imágenes, y el output, ¿no?
necesitamos el input, que es la imagen, y el output pulido, que es las transcripciones, ¿no? Necesitamos, o sea, no es tan fácil, no es gratuito tener la data bien clasificada para estas cosas, ¿no? De hecho, hay empresas que no sé si lo siguen haciendo, vendían bases de datos, ¿no? Venden bases de datos, por ejemplo, de expresiones faciales, fotos y su respectiva emoción, curadas por seres humanos, ¿no? Necesitamos un humano que clasifique a priori estas cosas y luego que Machine Learning lo pueda mejorar o en realidad lo pueda generalizar, que lo pueda aprender, pero necesitamos primero la clasificación humana para formar esa experiencia, por así decirlo, que es el repositorio de datos, para supervisar el aprendizaje, ¿no? Todavía no vimos esa clasificación, pero esto es un aprendizaje supervisado, porque tenemos que indicarle cómo queremos que aprenda a este modelo, ¿no? No siempre hay que hacerlo a mano, muchas veces tenemos la data que necesitamos, pero si necesitas más data para entrenar distintos modelos, a veces es como un esfuerzo humano obtener la clasificación adecuada para eso. Clasificación de spam, esto un poco lo charlamos antes, ¿no? Hay una tarea puntual ahí, que es clasificar los mails, ¿no? Una clasificación binaria, ¿no? Son tareas que parecen, ¿no?, robóticas, pero no dejan de ser enmarcables como el aprendizaje de una variable, ¿no? Que en este caso es binaria. La podemos encodiar como ceros y unos. Misma historia, ¿no? La métrica que queremos obtener bien es la tasa de acierto. ¿Qué porcentaje de mails están clasificados correctamente? Podemos ponderar más los spam que los no spam, ¿no? Porque los spam tienden a ser menos o no. Todo depende del repositorio con el que contemos. Y la experiencia va a ser, bueno, una base curada con mails donde algunos estén clasificados como spam y otros como no spam, ¿no? Bien, entonces el enfoque está bueno porque nos permite enmarcar, ¿no?, todo solamente identificando tres objetos. La tarea que queremos hacer, qué métrica queremos mejorar y cómo vamos a hacer para mejorar esa métrica, que es a partir de la experiencia dada por los datos que tenemos, ¿no? Bien. Hay distintos tipos de aprendizaje cuando hablamos de Machine Learning, ¿no? Un poco me auto-spoileé. Está el aprendizaje supervisado, ¿no? El aprendizaje supervisado son esos problemas de aprendizaje en donde le proveemos al modelo la respuesta. Le decimos, che, aprende a predecir I, yo te doy ese I. Yo conozco I, o al menos lo conozco en esta base, en esta muestra que tengo, en esta base de datos. Yo sé que quiero predecir. Yo tengo una columna que dice I, y yo la tengo, te la doy, modelo. Aprende, en base a lo que yo te doy, a esa supervisión, a encontrar los patrones para poder predecir esa columna I, esa variable I. Por eso se llama supervisado, porque desde afuera lo supervisamos, pero es básicamente indicarle qué variable queremos que prediga ese modelo. Y a su vez, dentro de supervisado tenemos dos tipos de problemas a muy grandes rasgos, que son los problemas de clasificación, que son los casos en donde la variable que queremos predecir es una variable categórica, ¿no?, o nominal, como veíamos en la clase pasada, ¿no? Mientras que regresión, que es lo que ya estamos más acostumbrados los economistas, es cuando la variable pertenece al dominio de los reales, ¿no? Estimación, no sé, cuando hacen un modelo para modelar, valga la redundancia, ¿no?, el salario horario de los empleados con la EPH, ya sea para estudiar brecha de género, para lo que sea, o el wage premium de los años de educación, ¿no? Es un problema de regresión. ¿Por qué? Porque la variable a predecir es una variable real, como casi todos los problemas en economía, ¿no? En el lugar de la variable I, y ahí ponemos el PBI, ponemos la inflación si somos Fedeforte, ponemos el salario si queremos hacer un estudio con la IPH, ¿no?
por lo general, y el método mínimos cuadrados ordinarios, que es lo que vemos en econometría 1, econometría 2, etcétera, está pensado para problemas de regresión. Clasificaciones cuando lo que queremos predecir es spam no spam, ¿no? Ahí es cuando sacamos de la gatera, en vez del mínimos cuadrados ordinarios, el modelo lineal, el modelo, como llamamos en econometría, logit, probit, ¿no? Todo eso. Ese es en el caso binario. Puede tener más de dos categorías lo que queremos predecir. Como les decía, clasificame la raza del perro de la foto. Ahí son, bueno, tantas categorías como razas haya en nuestra experiencia, en nuestra base de entrenamiento. En Machine Learning, por lo general, casi todos los modelos, casi todos los manuales y casi todas las tareas son de clasificación, a diferencia de economía / econometría. De todas formas, hay problemas de clasificación en economía. También, ¿no? Si queremos predecir el signo del ciclo, podemos, por así decirlo, transformar el problema de regresión en clasificación. Decir, che, ¿el PBI va a subir o va a bajar? ¿No? A veces nos interesa eso, ¿no? Un cambio de categoría. ¿Qué va a pasar con el PBI en el siguiente periodo respecto a ahora? ¿No? ¿Cuál es la probabilidad de que salgamos de la recesión? ¿No? Donde el foco no está tanto en, che, quiero pegarle exactamente el PBI, sino que quiero ver qué pasa con el signo del ciclo económico, ¿no? Ahí. O qué va a pasar con la tasa de interés de la Fed, dado lo que viene pasando, va a subir, va a bajar, ¿no? Nos interesa un problema de clasificación ahí, ¿no? Sube, baja. No, no el valor exacto, que es un número real, es un problema de regresión. Y así como tenemos los problemas de aprendizaje supervisado, tenemos los no supervisados, que son los problemas en donde no tenemos esa variable que queremos que aprenda el modelo. Entonces, ¿qué aprende el modelo si no hay una y? Es, che, ¿qué hacemos con todas estas X? Bueno, un caso típico de aprendizaje no supervisado, que es cuando no tenemos a priori la variable para que el modelo aprenda algo, es el ejemplo de clustering, ¿no? ¿A qué llamamos clustering en Machine Learning? Bueno, básicamente a el problema o la tarea de asociar observaciones en base al espacio en base a todos los atributos que tengan, ¿no? Básicamente lo que hace es calcular qué filas están más cerca, ¿no? ¿En función de qué? En función de todas las variables que le das, ¿no? Tenemos x1 hasta xp, y uno podría calcular, según ciertas medidas de asociación, qué tan cerca está una fila de otra, qué tan parecidas son dos personas. Y esas dos personas las podría meter en un mismo grupo, o n personas en un mismo grupo. Y ese grupo constituye un clúster, ¿no? Y la idea es ver si las observaciones, si las filas, si las personas, si lo que sea que son nuestras unidades de observación en la tabla, tienden a generar estos grupos donde las observaciones en un grupo dado se parecen entre sí y al mismo tiempo son bastante distintas a las observaciones de otro grupo, ¿no? Entonces, grupo clúster. Entonces, en los problemas de clustering lo que se hace es evaluar eso. ¿Cuál es la tendencia de las observaciones a agruparse en distintos conjuntos, ¿no? Un caso es, por ejemplo, clustering de clientes. Che, yo tengo una base de datos de clientes y no sé bien cómo es el perfil de mis clientes. No sé bien cómo tienden a agruparse mis clientes según su comportamiento, ¿no? Entonces, ahí lo que se puede hacer es describir a los clientes en base a ciertos atributos, es decir, las variables que podamos sacar de esos clientes, cuántos artículos compran, qué tan seguido entran al sitio, si compran o no compran, si compran artículos de lujo o no, si quieren envío gratis o no, si pagan con crédito o en cuotas sin interés o no. Podemos describir a los usuarios o clientes, según los distintos atributos, sin una clasificación previa, porque no la conocemos. Queremos que el modelo mismo nos junte a las filas y diga, che, mirá, tenés
3 grupos marcados, 4, 5, 6, ¿no? Cosas que por ahí el departamento de marketing puede tener una idea medio antropológica, sociológica del cliente que tiene la empresa, pero hasta que no enfrentás con los datos no sabés, ¿no? Y los modelos de clustering te pueden decir, che, tenés 3 grupos bien marcados. Y una vez que tenés esos 3 grupos bien marcados, es decir, tenés 3 clusters, 3 pelotas, por así decirlo, 3 esferas o 3 grupos. No necesariamente es una esfera, ¿no? Pero tenés 3 grupos de clientes, ¿no? Bien distintos entre sí. Entonces, una vez que tenés ese grupo, puedes estudiar, che, qué es lo que vio el modelo para separar estos 3 grupos. Y ahí puedes ver, ok, tenemos un grupo de clientes que son jóvenes y compran artículos de lujo. Otro grupo de clientes que son más viejos y compran artículos de segunda línea, ¿no? Entonces, a partir de estos modelos podemos entender, ¿no? No supervisados, ¿por qué? Porque no le damos la etiqueta, no sabemos cuál es, el modelo internamente separa las filas, básicamente, ¿no? Eso sería aprendizaje no supervisado. Después, bueno, reinforcement learning, no vamos a llegar a ver, es un poco más complejo. Son modelos en donde hay una especie de política y el modelo medio que simula un ecosistema y ensaya la respuesta y aprende medio retroalimentadamente. Ese es el refuerzo, no vamos a llegar a verlo. Y es bastante diferente a los demás. Pero bueno, es como sepan que hay otros tipos de aprendizajes, pero los principales son supervisado y no supervisado. Y en lo que queda de la materia vamos a dedicarnos a supervisado, que es lo que nos queda más cerquita, ¿no? Supervisado, ¿no? Para cada observación de los predictores, ¿no? Va a haber asociado una respuesta. Creo que queremos predecir, ¿no? Ejemplo, tarea, predecir el precio de un inmueble, predictores disponibles, los metros cuadrados, ¿no? Tenemos esto. No dice mucho. Pero esto es una tarea de aprendizaje supervisado porque sabemos que es lo que queremos hacer, predecir el precio de los inmuebles y tenemos esos datos. Entonces, esta sería la supervisión que le damos y este es el input, el X, solamente uno, que es la superficie. Y luego, bueno, tenemos que ajustar datos ahí. El modelo lineal es un modelo de aprendizaje. De hecho, muchas veces se hace en un curso de Machine Learning, Deep Learning. Por lo general, se empieza con el modelo lineal. Y ahí dice, che, no, ¿qué haces? El modelo lineal es nuestro, es de los estadísticos, es de Gauss, año 1600, por ahí. Bueno, poco de esto, poco de aquello. Uno puede pensarlo como un modelo de aprendizaje también, ¿no? Donde lo que aprende internamente son los beta ceros, para poder predecir una variable i, ¿no? En la tarea que sería predecir el precio de los inmuebles. Obviamente se pueden ajustar muchísimos algoritmos, ¿no? No necesariamente tiene que ser un modelo lineal, pero pensemos al modelo lineal como un modelo más dentro de una gama grande de modelos a utilizar para poder predecir cierto outcome, cierto output, ¿no? Aprendizaje supervisado, se le dio al algoritmo un conjunto de datos y sus respuestas correctas, ¿no? No vamos a confundirlo desde afuera, tenemos que procurar también que la data esté bien para que el modelo aprenda bien. Lo mismo de siempre, lo que pasa desde estadística 1 hasta acá, garbage in, garbage out, ¿no? Si la data está mal, no hay forma de que el modelo se dé vuelta y nos diga, che, la data es mala. Entonces, por eso siempre se dice que el trabajo con datos, el mayor porcentaje del tiempo se va extrayendo, puliendo, procesando la data. Eso es lo más importante. Después tirarle modelos le podemos tirar, pero el valor agregado siempre está en la parte de los datos, ¿no? No lo minimicemos. La tarea del algoritmo acá sería predecir correctamente nuevas respuestas para observaciones nuevas, ¿no? Este es en general para el aprendizaje supervisado, ¿no? En el caso particular, ¿no? Tenemos el precio correspondiente, ¿no? al inmueble. Es un problema de regresión, ¿no? Porque la variable es continua, ¿no? Es supervisado porque le damos el precio, y de regresión, no de clasificación, porque la variable que le estamos pasando para que aprenda es una variable numérica, ¿no? Modelos de clasificación es algo parecido, pero
en donde la variable i es una categoría, ¿no? Acá pensemos que en realidad tenemos dos predictoras, en este ejemplo bastante visual, ¿no? Supongamos que esto es x1 y esto es x2. Y lo que queremos predecir, ¿no? Es, por así decirlo, la forma y el color, pues son dos cosas diferentes de la variable, ¿no? Entonces lo que queremos que el modelo aprenda es las combinaciones de x1 y x2, cómo asociar estas dos variables para que me pueda separar bien un caso de otro, si es que lo puedo hacer, ¿no? Este es un caso bastante fácil, donde parece que los valores altos de x1 y bajos de x2 me generan triangulitos, y los valores bajos de x1 y los valores altos de x2 me generan circulitos, ¿no? Y la tarea del algoritmo es encontrar una especie de línea divisoria o de alguna regla de decisión que me permita decir, che, esta combinación de atributos, esta combinación de x1 con x2, me genera esta clasificación, ¿no? Lo que queremos predecir es un outcome binario, en este caso, o podría ser una clasificación. Problemas típicos, más financieros o bancarios, ¿no? Clasificación de clientes según riesgo, ¿no? Viene un cliente a aplicar un crédito. Podemos hacer un modelo que nos pueda predecir, dada los atributos de esa persona y dado el crédito que quiere sacar, cuál es la probabilidad de que lo defaultee o no a futuro. Y en base a eso, tomar la decisión de dárselo o no dárselo, ¿no? Entonces, es un problema de negocio de clasificación, porque lo que queremos predecir es 0,1. ¿Me lo va a defaultear o me lo va a pagar? Básicamente. Lo mismo con la predicción de churn. Churn sería, che, si el cliente va a seguir siendo cliente o no va a seguir siendo cliente, básicamente. ¿Se está por caer este cliente o va a seguir siendo cliente, ¿no? También es un problema de clasificación y también es un problema binario, ¿no? En donde nos puede interesar estimar la Perdón. probabilidad de que... Sí, decime. Esto sería como análogo a los modelos Logit y Probit que uno Exactamente. Los está modelos Logit y Probit, econometría. exactamente, nos permiten aprender problemas de clasificación. Exactamente. De hecho, el contenido siguiente es la regresión logística, ¿no? Para problemas de clasificación, vamos a empezar por ahí, porque es estadístico, nos queda más o menos cerca y ustedes ya lo conocen. Y vamos a ver su implementación en Python. Y después seguimos con modelos un poco más complejos. Predicción de churn, entonces es predecir si un cliente se está por dar de baja o no, que nos puede ayudar a tomar la decisión de dar algún descuento, algún mimo, algún mail con algún cupón de algo y que no se dé de baja. Detección de fraude también es un problema binario. ¿Esta transacción es fraudulenta o no es fraudulenta? Hay departamentos enteros dedicados a analizar esas cosas con un uso creciente de tecnologías de Machine Learning, ¿no? Es cierto que hay ciertas reglas de negocio, pero también hay aprendizaje con datos de esto, ¿no? ¿Qué puse acá? Aprendizaje supervisado, esquema. Ya no sé ni qué puse. Ya estamos en tiempo de descuento. Tenemos este último slide. Entonces, necesitamos siempre tener, ¿no? Bien definida la tarea, ¿no? que queremos hacer, ¿no? Por lo general, en economía, eso está más o menos dado. Che, quiero predecir esto, ¿no? En robótica, en Machine Learning es un poco más general y tenemos que tratar de enmarcar un problema, una tarea puntual, ¿no? En ciencia de datos corporativa lo mismo, por ahí negocio viene con un problema y tenemos que tratar de resolverlo o tratar de marcarlo en la predicción de una variable puntual, ¿no? Entonces siempre tenemos que poder definir el problema más general a partir de una variable que podemos obtener y que nos interesa pasarle a un modelo para que aprenda, ¿no? Y una vez que tenemos esa variable, tenemos que también tener muy en claro cómo vamos a medir el éxito, ¿no? ¿Qué es el éxito? Queremos predecir casos acertados en el 80%. En detección de fraude va a ser fácil, ¿no? Porque las operaciones fraudulentas son el 1%. Entonces, un modelo que diga que todo es no fraudulento va a tener un acierto del 99%. Entonces ahí, según el problema que vos tengas, bueno,
vas a tener que darle más bola a acertarle a cierta clase, ¿no? O por lo menos tenerlo ponderado, ¿no? No es lo mismo acertar un 0 que acertar un 1, según el problema que estés trabajando. Lo mismo con recomendación, por ahí. No te interesa que la persona en tu predicción esté interesado en el primer artículo que vos le recomendás, porque por lo general le recomendás 10 artículos en un mismo carrusel, ¿no? Cuando entran a los sitios de e-commerce o cuando entran a Netflix, lo que vos ves es un carrusel con 10 recomendaciones. Entonces por ahí no vas a juzgar un modelo en el éxito en el clic en la primera película, sino por ahí en el conjunto de 5 o 6 películas, ¿no? De 5 o 6 artículos, según lo que estemos vendiendo, ¿no? Entonces, de entender el problema que queremos resolver nos va a llevar a mapearlo a una variable y también a cómo jugamos el éxito de esa variable, ¿no? Obviamente, para poder entrenar un modelo vamos a necesitar recolectar datos. Y eso nos lleva un poco a la slide de la primera clase, ¿no? de toda la tarea de minería de datos que empezaba primero con la recolección, limpieza, ¿no? Vienen atributos que no se pueden procesar fácilmente con algún modelo, tenemos que limpiarlos, tenemos que reprocesarlos, normalizarlos, etcétera. Separar el conjunto de datos en entrenamiento, ¿no? Para que el modelo aprenda, validación para elegir el mejor submodelo y test para tener una estimación de cómo le va a ir esto en la vida productiva, ¿no? Hay mucho laburo ahí que hacer una vez que tenemos los datos recolectados. El exploratorio, que vimos la clase pasada, ¿no? Como una etapa previa, como la primera etapa, decir, ok, tenemos estos datos, veamos un pantallazo general, cómo se vinculan entre sí, grafiquémoslos, veamos qué pinta tienen. También forma parte de el aprendizaje supervisado, ¿no? Que nos puede dar un input de cómo modelarlo a posterior, ver qué variable entra, qué no, qué podemos hacer con eso, etcétera. Y una vez que tenemos los datos y tenemos una noción general de más o menos cómo se portan, vamos a la experimentación, que es usar algoritmos para aprender la tarea. Y finalmente, evaluarlos sobre datos que el modelo no vio, ¿no? Es un poco el esquema que vamos a seguir las clases siguientes. Cuando trabajemos con datos, lo que vamos a ver es modelo teórico y luego implementación en Python con datasets, básicamente. Así que bueno, hasta acá llegamos con un poco la introducción conceptual de aprendizaje. Quedémonos con esto. Vamos a querer predecir una variable. Van a haber pasos que en la materia vamos a dar por hechos, como la recolección de datos, ¿no? De acá en adelante. Y lo que vamos a hacer es experimentar con modelos. Vamos a meter nuevas palabras como hiperparámetros que le dan forma a estos modelos y vamos a ver cómo seleccionar estos mejores hiperparámetros para tener el modelo que tenga mejor performance predictiva. ¿Predictiva dónde? En los datos de validación, fuera del entrenamiento, básicamente. Pero bueno, todo va a estar un poco más claro cuando interactuemos con los datos. Por ahora todo biribiri conceptual. Clase que viene, arrancamos con regresión logística, una que sabemos todos o casi todos, si es que lo vieron en econometría, como un modelo de aprendizaje supervisado de clasificación. Y luego vamos a saltar a modelos más machine learnísticos, que son los de árboles. Y si nos da el tiempo, vamos a ver ensambles de árboles, que son básicamente random forest y boosting. Yo no sé cómo venimos de clase, pero creo que llegamos. En fin, nos vemos el miércoles que viene, gente. Que tengan buen